Uno de los elementos más importantes en el comportamiento sísmico de un edificio es garantizar una muy buena ductilidad de los nodos, o sea, de las uniones entre las columnas y las vigas. La mayoría de fallas estructurales ocurren en los nodos y esos nodos deben reforzarse adecuadamente para que tengan una ductilidad suficiente que resistan las fuerzas del sismo. Se debe tener, primero que todo, refuerzo suficiente, especialmente refuerzo horizontal. La ductilidad de los nodos es esencial, debido a que el aumento de las fuerzas decortantes, o sea, las fuerzas decortantes se concentran en los nodos, o sea, en las uniones viga-columna. Por eso se requiere un cuidado muy especial, nodo por nodo. Es importante que los ingenieros en obra, los interventores, los diseñadores, analicen muy bien, nodo por nodo de la construcción, su buen comportamiento desde el punto de vista de ductilidad a un evento sísmico. Se requiere evitar que en las columnas se forme bisagra plástica. Bisagra plástica. O sea, el efecto combinado del momento y del cortante en el nodo generan un comportamiento frágil del nodo, porque es de concreto y el concreto es frágil. La idea es que no se formen bisagras plásticas en la columna. O sea, en la unión, por ejemplo, entre la cimentación y la columna, se genera una bisagra plástica y debe haber refuerzo suficiente y debidamente colocado en forma tal que se garantice la ductilidad. Ductilidad de todas las uniones de la edificación. Si la edificación es dúctil en todas las uniones, tenemos garantizado el buen comportamiento sísmico. La bisagra plástica hay que evitarla. Al generarse la bisagra plástica se produce rotura al cortante en el nodo. O sea, el nodo se comporta frágilmente, en forma frágil. Veamos. La unión se rompe. El concreto se disgrega. Esas uniones son claves. Y al romperse la unión, se puede generar el colapso de toda la edificación. Una unión puede generar el colapso de todo el edificio por efecto dominó, como ha ocurrido en sismos en todo el mundo, en Ecuador, en Turquía, en México, en California, en Estados Unidos. Los nodos pueden generar colapso de la edificación. Dependen
depende del sistema de la altura efectiva de cada entrepiso, de la altura entre la cimentación y el primer entrepiso, el momento y el cortante. Esto requiere de un diseño estructural detallado. Primero, diseño estructural detallado. Adicionalmente, una muy buena modulación, un muy buen armado de refuerzo horizontal. El diseño sismorresistente requiere aumentar la ductilidad y la resistencia al nodo. El nodo debe ser resistente a la fuerza y al mismo tiempo dúctil, que se pueda deformar sin necesidad de comportamiento frágil. Y para manejar el efecto bisagra, o sea, para evitar que se formen bisagras en la columna, debe colocarse refuerzo transversal suficientemente y adecuado. O sea, que haya estribos dentro del nodo, estribos cercanos abajo del nodo y arriba del nodo, y refuerzos horizontales en el nodo adicionales, refuerzos dentro del nodo, refuerzos arriba del nodo, abajo del nodo y adicionalmente refuerzos horizontales para hacer que si se forma bisagra plástica, esta se forme en las vigas lejos de la columna. La idea es muy importante este elemento. La idea es que la bisagra plástica, si se llega a formar, nunca se forma en la columna. Y que si se llega a formar, se forme en las vigas, pero lejos de la columna. Entonces, para lograrlo, se recomienda colocar refuerzos adicionales en el nodo, para que el nodo sea más dúctil. O sea, que la columna sea más dúctil que las vigas. Como observan acá en la parte inferior, se recomienda colocar unos refuerzos adicionales horizontales en las vigas, en el nodo, para obligar a que si se forma una bisagra plástica, se forme en las vigas en forma alejada del nodo. O sea, garantizar que nunca se forme bisagra plástica en las columnas. Las columnas requieren ser mucho más dúctiles que las vigas. Los refuerzos adicionales, estos refuerzos que están acá en color negro, en las vigas, refuerzos adicionales en las vigas, hacen que la bisagra plástica, si se llegara a formar en un terremoto, se forme en las vigas, lo cual hace que se liberen las columnas queden muy bien, no haya bisagra en las columnas y el edificio se sostenga bien. Como en este modelo. Se colocó suficiente refuerzo horizontal dentro del nodo, abajo del nodo, arriba del nodo y refuerzos adicionales horizontales en tal forma que miren la bisagra plástica donde se formó. La idea es que las bisagras se formen en las vigas y no en las columnas. Porque en las vigas no se genera el colapso de la edificación como sí se genera si la bisagra se forma en la columna. Bisagras lejos del nodo. Hay muchísimos reportes de comportamiento de bisagra plástica en edificaciones y una gran cantidad de edificaciones en sismos recientes
han ocurrido por la ocurrencia de bisagra plástica en las columnas, o sea que las columnas no estaban suficientemente dúctiles para resistir las fuerzas horizontales del terremoto. Veamos. Un caso específico de colapso de edificaciones es el tema de la placa plana. O sea que no hay vigas, sino que hay una columna y una placa rígida. Esa placa rígida generalmente induce bisagra plástica en la columna. O sea, usted debe trabajar columnas muy dúctiles y vigas, no colocar columnas y una placa rígida. Hay cantidad de colapsos por el tema de placa plana, pero la placa plana, ya los nuevos reglamentos de sismoresistencia, las nuevas normas no la permiten. Sin embargo, hay edificaciones antiguas de placa plana las cuales se requiere reforzar. Veamos este caso de placa plana. Otro tema son las columnas excéntricas. Debe haber continuidad de las columnas desde el piso hasta el techo. Y al mismo tiempo que las vigas, que los nodos estén en el sitio de la columna y no alejados de la columna. O sea, las conexiones, los nodos, no deben ser excéntricos. Veamos el sismo de Ecuador de 2016, los problemas en las columnas de formación de bisagra plástica. Ecuador 2016. Falta de refuerzo horizontal que le dé ductilidad a la columna. Y vemos este caso en el sismo de Turquía. Koş, 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 koş. Koşun, koşun. Falla de los nodos de las columnas por bisagra plástica. Antes y después. Lo vimos en el video. Este caso es interesante. Una edificación que tenía un sector de 2 pisos, otro sector de 5 pisos. Y falló el sector de 5 pisos.
problemas de formación de bisagra plástica. Es muy común en los hoteles, por ejemplo, por el tema del piso blando, por la falta de elementos de mampostería, por la poca rigidez, la baja ductilidad. Este caso, por ejemplo, del Hotel Apsar en Turquía en 2023. Y esta edificación, que también falló por temas de falta de ductilidad en las columnas, un edificio recién construido, tenía un año de ocupar. Se supone que se había diseñado con la norma vigente de Turquía, pero la sismoresistencia no funcionó. Edificaciones incluso a distancias del epicentro de más de 200 kilómetros. Sismo de Turquía. Se observa en las columnas, tanto en la parte superior o inferior de las columnas, la formación de bisagra plástica. Si nosotros diseñamos muy bien los nodos, tenemos buena parte de la sismoresistencia debidamente organizada.